Hola, pues veamos algo de las dudas, porque ya me han dicho algunos que siguen teniendo dudas con el manejo del menor menor, lo de la gran O. Que este tipo de relaciones, lo que está pretendiendo es tanto comparar funciones, y al comparar normalmente lo tratamos de llegar a la igualdad. Pero no siempre se puede llegar a la igualdad tal cual, a veces tenemos ciertos márgenes de error. Cierto, tenemos que conservar, pues a veces la idea de que no se llega a la igualdad tal cual y que podemos hacer tender o pretendemos, el objetivo principal sería hacer tender el error a cero. Esa será la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Comparar funciones. ¿Sí? Comparar funciones. Es decir, es decir, si tenemos una función f de x y una segunda función f de x, entonces definimos, ay, perdón, definimos la relación menor 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 que, es más, vamos a ponerle menor menor que, ¿sí? Lo que nos va a permitir esto es poder comparar, ¿sí? Es lo que he estado diciendo, poder comparar las dos funciones, ¿sí? Pues vamos a decir, así pues, así decimos que f de x es menor que h de x, ¿sí? Para x que tiende al infinito, sí, si se puede, tener, esto va a ser importante, una constante c, ¿sí? Y una x0 tal que, ahí va, y veamos esto, tal que f de x sea menor o igual, no el menor menor, menor o igual que c por h de x para x mayor que precisamente esta x0, ¿sí? Precisamente, ahí me quedó muy fea esta h. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Fíjense, estamos diciendo que vamos a tener las dos funciones. La h, ¿sí? Tenemos h y tenemos a la f. Puede ser que en las imágenes, ¿sí? En los valores del rango, los valores evaluadas las funciones en el mismo valor del dominio, puede ser que uno sea más grande que otro, puede ser, pero lo que me está diciendo esto que es, a ver, si tenemos una c que al multiplicar a h resulta que la función ya siempre va a ser mayor que f de x, es decir, por una determinada c, no estamos diciendo para cualquier c, para una determinada c, h de x va a ser ya siempre mayor o igual que f de x,
pero no para toda x, sino para x a partir de una cierta constante en el dominio, es decir, esa x0. O sea, lo que me está diciendo esto que es que al multiplicar c por h va a ser mayor o igual ya siempre, pero no para todos, para un determinado valor. Ahora, no tienen que ser únicos. O sea, no tiene que ser ni única la c, ni única la x0. No tienen que ser. O sea, ni unos ni otros, ¿eh? No tienen por qué ser únicos, ¿no? Porque me dice una constante c, pero puede haber más de una constante que cumplan con esto, ¿sí? Y me está diciendo, y a partir, ¿sí? Y x mayor a partir de una x0. Sí, por x, esa x0 se puede recorrer. ¿Por qué no? Se puede recorrer, todo depende el valor que hayamos tenido. A lo mejor por alguna razón tenemos inicialmente una x0 y luego nos conviene tener otra. Pero a ver, veamos un ejemplo. Y recuerden que les recomendé el libro de Stoppel, que les mandé la foto. En el libro de Stoppel van a encontrar todo esto. En el libro, ahí está. Lo pueden bajar, ya saben, en los lugares que ustedes conocen. En el libro de Stoppel, claro, lo explica, pues ya saben cómo son los libros, que luego explican de manera muy compacta y luego no se entiende bien. Pero a ver, tomemos el ejemplo que viene ahí mismo en el Stoppel y veamos a qué se está refiriendo. Entonces veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Tomemos una f de x igual a 7 x al cubo menos 12 x más 9 y tomemos g de x, h de x, perdón, h de x igual a x al cubo. Tomemos estas dos funciones y veamos si se está dando la relación. Veamos si se está dando la relación precisamente que f de x sea menor que h de x. Veamos si se está dando. Pero antes de hacerlo, tratemos de ver gráficamente qué está pasando. Fíjense. Tenemos que f de x. ¿Quién es f de x? Gráficamente, ¿quién es f de x? Es una cúbica, un polinomio con tres variables. Todavía nos vamos a poner a resolver. Se las doy. Es más o menos algo que anda haciendo algo así. Tiene valores complejos. ¿Sí? Anda haciendo algo así. Solamente tiene una raíz en los reales, una raíz negativa, y está haciendo algo así. ¿Sí? Si se fijan aquí, en el valor en x igual a 1, más o menos anda por aquí, todo mi dibujo todo chueco, pero anda en y igual a 4. Si ponen el valor de x en x igual a 1 en f, les va a aventar una x igual a 4. Por otro lado, si ven quién es h, quién van a tener, aquí van a estar viendo como h. También una función que viene por acá. Ya me quedó toda. Algo así. Y obviamente esto se sigue por acá, ¿no? Sí, quizá aquí me debería haber quedado todavía más separada, pero bueno, está haciendo algo así. Esto es h de x. ¿Sí? Esa es la función. Lo que me está diciendo que es comparemos las dos funciones. Es decir, podríamos tener las dos funciones, déjenme hacer
Lo voy a hacer más chico. Lo que tenemos es algo así, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta que está haciendo algo así. Más o menos está haciendo algo así. Lo que me está diciendo que es que podríamos tener una determinada C, a partir de la cual podemos multiplicar la función, ¿sí? Podemos multiplicar esta hipérbola, ¿sí? Esta hipérbola, y ya siempre van a ser mayores, o sea, siempre la va a rebasar, la hipérbola va a terminar rebasando en las imágenes al polinomio. O sea, eso es lo que me está diciendo. Lo va a rebasar a partir de determinado valor de C que le demos. Y podemos elegir diferentes valores. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, va a estar rebasando. Si le damos un determinado valor a C, pues a lo mejor la va a andar por aquí. Vamos a estar multiplicando y va a andar por acá. Y lo que me está diciendo, entonces, si multiplicamos a la hipérbola por un determinado valor de C, entonces ya va a ser mayor, ¿sí? La hipérbola va a ser mayor que el polinomio, pero a partir de determinado valor de x0, que podría ser a lo mejor este valor de x0, o podría ser este valor de x0, podría ser, y a partir de determinado valor ya se va ya esto va a estar arriba siempre. Eso es lo que me está diciendo, a partir de determinado valor, ¿sí? Pues ahora veamos, en este caso, quién es la C y quién es esa x0. Veamos eso. Subamos un poco no quiero borrar las gráficas. Ahí le dejo. Ahí le dejo. Borro solamente un poquitín acá para ganar un poco de espacio. También acá. Borro un poco acá. Y ya. Entonces veamos quién es C y quién es esa x0. Entonces, ahora supongamos que 7x al cubo menos 12x más 9 es menor o igual que C por x al cubo. Bueno, vamos a suponer que sucede, ¿sí? Por lo tanto, sin problema alguno, pasamos todo del otro lado y que tendríamos 0 menor o igual. Es más, ya reagrupo, factorizo ya de una vez el término cúbico y que me queda C menos 7 por x al cubo más 12x menos 9, ¿sí? Tenemos que esto es mayor que 0. Pero entonces tenemos que ver para qué C esto siempre va a ser mayor que 0. Fíjense que la C no tiene por qué ser única. Es más, si ahorita ven aquí una C, si le ponen C igual a 100, pues si le ponen C igual a 100, entonces van a ser 93x al cubo, ¿sí? 93x al cubo más 12x menos 9, y eso pues, sin problema alguno, ¿sí? Sin problema alguno. Entonces dirán, pues ya para x, prácticamente para x igual a x0 igual a 1, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Y es agarrando una C ya grande. Bueno, grande entre comillas, C igual a 100. Pero me puedo agarrar una C que, pues, fíjense, basta con que sea 8. Por lo tanto, si C es igual a 8, ¿sí? Que es lo que tengo, por lo tanto, tengo 0 menor o igual que x al cubo
menos 12x menos 9, ¿sí? Menos 9. Y aquí que tendrían que empezar a ver para la x. A ver, veamos. Entonces la x, perdón, aquí estoy viendo que me comí aquí fíjense aquí, y tengan cuidado, aquí había puesto menos, ya corregí había puesto menos, es más, ¿sí? Fíjense. Entonces, pero aquí fíjense lo que se ve, desde aquí se ve, entonces, para x, si x es igual a 1, si x es igual a 1, esto es mayor que 0. Incluso podrían explorar con valores un poco menos que 1, que se acerquen mucho a 1, por la izquierda. Entonces también podrían tener valores que digan, pues también ese valor cumple. Entonces podrían tomar la x0 igual a 1, mayor que 1, o un punto 90 y algo, punto 80 y algo, seguramente también va a cumplir. Pero a veces conviene más irnos a valores más cómodos y decimos, pues para x mayor o igual que 1. Entonces decimos, y para x mayor o igual que 1, x al cubo más 12x menos 9 siempre es mayor o igual que 0. Es decir, es para qué valores de x sí va a estar cumpliendo eso que está ahí. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Para f de x igual a 7, como lo teníamos ahí, 7x al cubo menos 12x más 9 y g de x igual a x al cubo, ¿qué es lo que tenemos? Se tiene que f de x es menor que g de x, ¿sí? Para x que tiende, ¿sí?, a infinito, ya que existe c igual a 8 y x0 igual a 1, tal que, déjenme subir un poco esto, tal que f de x es menor o igual que 8, ¿sí? 8. Entonces acuérdense, 8, g, puse g, había estado, si usé g o usé, no, usé h, perdón, tenía h desde acá arriba, sí, la h de acá, déjenme corregir, acá, donde más usé g, acá, creo que nada más, h, creo que ya, sí, usé h, que era la h de allá arriba, tal que 8 por h de x para x mayor que 1, ¿sí? Entonces ahí está ese asunto de la comparación. ¿A qué se refería aquí en las gráficas? Es cuando decíamos que estamos comparándolas. ¿En qué momento una puede rebasar a la otra? ¿Qué tan cercanas son? O sea, son ese tipo de cosas. ¿Qué tan cerca está una de la otra en sus imágenes?
o si no lo están, qué tanto una puede rebasar a la otra. Entonces, a eso se refiere el menor menor, que existe ese valor que la rebase ya siempre a partir de determinado valor del dominio. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, sigamos ahora con lo de la gran O. Bueno, en lo que acomodo la imagen, sí cabe mencionar que el menor menor no es una relación de equivalencia, ¿eh? El menor menor. Es decir, f puede ser, y lo es, f de x es menor menor que f de x. F de x sería menor, si tenemos f de x y g de x, o h de x como tenemos ahorita, podríamos decir que si pasa que f de x sea menor menor que una g de x y g de x sea menor menor que una h de x, entonces podría dar la transitividad. Entonces, f menor menor que g de x y g de x menor menor que h de x, por lo tanto, f menor menor que h. Eso puede suceder, pero la relación de simetría no necesariamente. Es decir, el que f sea menor menor que g no implica que g sea menor menor que f. Eso no implica. Pues aguas, no siempre es relación de equivalencia. ¿Sí? No siempre. Bueno, ahora pasemos a lo de la gran O. A ver, ya escribí hacia dónde vamos. Dice, ahora se tiene un concepto, vamos a tener un concepto complementario para dos funciones. Es decir, tenemos f y g nuevamente. Y lo que queremos aquí con esto es ver, fíjense, supongamos que tenemos dos funciones. Y lo que me dice esto, ¿qué es? Supón que tienes estas dos funciones que a lo mejor están haciendo algo así. No sabemos, algo así. El asunto es, ¿en qué momento puedo comparar las dos funciones? ¿Sí? ¿En qué momento lo puedo hacer? Y compararlas en sus imágenes, obviamente. Es decir, ver estas partes, estas pequeñas partes, si en un momento dado qué tan tendientes a cero pueden ser estas distancias. Esto, aquí es muy grande, por ejemplo, aquí es pequeño, miren, aquí es nada, nada. Es decir, puedo hacer, hay funciones en las que las podría poner en comparación con otra. Es decir, que estas distancias, esto que separa las dos funciones, lo pudiera comparar con otra función. Es decir, si la roja le llamamos, por decir, f de x, al azul le llamamos g de x, podríamos llegar a pensar que f de, bueno, no, voy a seguir usando los colores, que f de x sea igual a g de x. Fíjense, si decimos que son iguales, pues es porque las imágenes, los comportamientos de las funciones son iguales. Las imágenes están empatando de algún modo. Pero si más o menos dijéramos que llevan cierto patrón de comportamiento, fíjense que a lo mejor no es que sea cero, a lo mejor no es cero esta distancia, a lo mejor no lo es, pero a lo mejor sí tiene un patrón que más o menos se puede estar comportando bajo una función que podría ser, entonces, que es ahí es donde entra la gran O, que me dice f va a ser igual a g más un cierto margen de error. O sea, ese margen de error puede ser un número. O sea, esto podría ser, por decir algo, un h en 1 puntos, perdón, o de 1 en 1.5. Es decir, que el margen de error esté más o menos, o sea, que esté alrededor de 1.5, por decir algo. Es decir, que estos márgenes
estos márgenes es algo que esté por ahí de 1.5, oscilando, más menos por ahí, quizá un poco más, un poco menos, a veces nada, pero oscilando por ahí de 1.5. Si es que eso fuera un número, puede que no sea un número, puede que sea otra función, que es como la tenía aquí. A lo mejor es una función h de x, a lo mejor es una función, es una h de x, pero a lo mejor es algo ya, una función de esta forma, que esta estaría muy bien, porque conforme crece x, el margen de error tiende a 0. O a lo mejor es un 2x, o es un margen de error que lo podemos ir perfeccionando, y a lo mejor es un 2x al cuadrado, y más rápido se va a 0. Pero claro, a lo mejor eso siempre y cuando podamos escribir, a lo mejor es porque escribimos a f de x más, f de x igual a g de x, a lo mejor más una constante de algo, más, y a lo mejor ahora sí entra un margen de error de 1 entre x al cubo, por decir algo. A lo mejor entre ese margen de error. Pero claro, ya tenemos aquí una constante que le pusimos, que fue lo que se estuvo haciendo con los números armónicos. Ir mejorando los márgenes de error. ¿Sí? Pero a ver, aún no he definido bien entonces de dónde surge la gran O. Pero lo que le estoy diciendo es, esto viene de una comparación. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es más, antes de ir al planteamiento formal, fíjense, podríamos decir, borrar acá, podríamos ver la comparación de este modo. Ya voy a escribir en un solo color. Podríamos decir que f de x menos g de x, podemos decirlo así, ¿no? Es igual a, es decir, el margen de error es igual a la diferencia de ellas, viéndolo así. Es la diferencia de las funciones, ¿sí? La diferencia de las imágenes, que es lo que tenemos ahí, ¿no? Y me va a indicar esto, o sea, me termina indicando esto que está acá. A ver, sigamos. Es más, voy a borrar un pedazo de la gráfica y sigo escribiendo al lado para mantener todo ahí a la vista. Así. Sigo escribiendo ahora escribo de este lado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Así decimos que f de x es igual a g de x más un margen de error si el valor absoluto. Y es importante lo del valor absoluto porque puede ser que a veces esté por encima, por ejemplo aquí la roja y abajo la azul, o luego la roja abajo, por ejemplo aquí, la roja abajo y arriba estaba la azul. Ahí está, aquí cómo se van intercalando una arriba, otra abajo. Entonces si hablamos del valor absoluto, pues, y hablamos como de una cierta distancia entre ellas, ¿sí? Entonces la distancia entre ellas, no me importa si en algún momento una estaba arriba y otra abajo, porque podría cambiar el signo de esa diferencia. Entonces por eso se nos dice, decimos que va a pasar esto, f igual a g más el margen de error, si el valor absoluto, ¿sí?, es menor, ahí va el menor, que h de x, ¿sí? Que h de x.
Pero ahí está ya el menor otra vez. O sea, lo que me está diciendo que es que si el valor absoluto, o si esto es mayor o igual que 0, visto también así, si esta diferencia es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que entonces puedo echar a andar la comparación con el h de x. Es decir, si el valor absoluto es menor que h de x, por lo tanto, f es igual a g más un margen de error. Es decir, la relación del menor, ¿sí? Con la función h, ese es el margen de error, precisamente. Porque me está diciendo que siempre va a estar por encima. O sea, esa relación, entonces tiene que existir igual esa c. Me está diciendo, tendrá que existir esa c. Entonces, si se está dando esto, que ya lo vimos antes, por lo tanto, se está dando esto que está aquí. A ver, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. ¿Qué tendríamos aquí? Tenemos que f, fíjense, podríamos decir que f de x es igual a x más 1 al cuadrado. Y podemos decir que f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Podríamos decir esto. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que f de x menos g de x, el valor absoluto, que esto ¿qué sería? Sería x más 1 al cuadrado menos x al cuadrado, valor absoluto. Ahora me paso del otro lado. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al valor absoluto, ¿sí? Es igual al valor absoluto de 2x más 1. Entonces aquí estamos viendo la comparación, estamos viendo la diferencia, tanto la diferencia de f de x, pero ahora vamos a la comparación ya. ¿Y qué decimos? Esto es igual a esto. Por lo tanto, veamos que 2x menos 2x más 1, el valor absoluto es menor que una x. Podríamos plantear eso. O sea, ahora estoy proponiendo aquí quién sería la h. La h de x se está proponiendo aquí que es, la h en x es x. ¿Sí? Es decir, aquí se está proponiendo que x, que h de x sea precisamente la x. Tendríamos que ver qué está pasando esto. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Veamos que está pasando esto. Es decir, es más, por lo tanto, quitémosle, es decir, por lo tanto, veamos que existe c tal que 2x más 1 es menor o igual que c veces x. Pero aquí no habría tanto, pues véanlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 0 menor o igual que cx menos 2x menos 1. Es decir, 0 menor o igual que c menos 2x menos 1. Pues, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Pues aquí está una c. Podríamos tener una c igual a 2, 3, o sea, hay un montón de Cs. Es más, teníamos que hacer una comparación de dos rectas de diferentes pendientes, sí, pero lo que está pasando aquí es que, ¿qué nos dice? Pues sí, en efecto, se está dando esta relación del menor. Se está dando. Ahora regresamos a lo que eran las funciones originales, porque aquí era la relación entre dos rectas. Pero finalmente lo que me está diciendo esto es que tenemos la relación entre dos parábolas.
¿sí? Por lo tanto, como si se está cumpliendo esto del menor, o sea, ¿qué me está diciendo esto? Que ya para determinados valores de x se va a estar cumpliendo eso a partir de determinado x y va a existir esa c. Por lo tanto, x más 1 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Me está diciendo que es menor que x. Eso es lo que me está diciendo, que es menor que x. Y por lo que tenemos arriba, entonces, si se está dando esta relación, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que x más 1 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más un margen de error en x. Pero fíjense que este margen de error es muy grande, ¿sí? En efecto, es un margenzote de error. Más bien, aquí lo que nos está diciendo que este margen de error puede ser modelado a como crezca la x. O sea, aquí el margen de error no va a tender a cero, porque lo que me está diciendo que pues tenemos aquí dos parábolas, me está diciendo aquí tenemos dos parábolas, ¿no? Aquí me está diciendo que tenemos dos parábolas que van a estar, y lo que me está diciendo es, lo que está pasando es que el margen de error en cómo se va a estar dando la separación entre una y otra a partir de determinada x, pues va a ir creciendo también, y va a ir creciendo acorde a cómo va creciendo esta x como una recta. O sea, el margen de error es grande, pero me está poniendo en comparación a las dos parábolas bajo un margen de error. Claro, lo ideal sería que tuviéramos a lo mejor que esto es igual a x al cuadrado más un margen de error de 3, por decir algo. Pero no es el caso. No es el caso ahorita. Entonces, esto es lo que me hace la gran O. O sea, la gran O me modela. Y por eso vean lo de los números armónicos, que ahí sí se dan casos donde empieza a ser cada vez más chico el margen de error. Conforme crece el valor en los armónicos, el valor de n. Aquí, bueno, hablamos de la x. Entonces, ese es el asunto. Entonces, acuérdense, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Y si tenemos las dos funciones, entonces el valor absoluto si es menor que una tercera función, si se da eso, entonces ese es el margen de error precisamente. Ese va a ser. Bueno, revisen el libro que les recomendé. Revísenlo. Ahí viene mucho más de esto. Y sobre la práctica, con lo de los armónicos, ahí se usó mucho el menor, se usó la gran O, ahí se usó todo eso. Pero tanto el menor como la gran O son dos elementos de comparación. Eso es lo que se está haciendo. Bueno, aquí los dejo. Bye bye.